Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy 4 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La autoridad de la verdad. Y la cita la encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 8, donde dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús, porque sabemos que aún este consejo de Santiago de acercarnos a ti está completamente basado y garantizado en el hecho de que podemos acercarnos a ti por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Sabemos que Él es el sumo sacerdote que convenía, que Él es el intercesor que está sirviendo tu propósito todo el tiempo para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a madurar para poder servir también tus propósitos durante el tiempo que tú veas conveniente dejarnos aquí en la tierra. Te rogamos, Señor, que quites nuestros ojos de nosotros mismos y que pongas nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Te lo rogamos en su nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, como siempre, estamos hoy frente a un devocional que tiene como intención el ayudarnos a ser discípulos fuertes, discípulos que están confiando honestamente de todo corazón en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha hecho parte de su familia, Él nos ha comprado por sangre, entonces a Él le pertenecemos. No nos pertenecemos cada uno a nosotros mismos y le debemos a Él todo, aunque jamás le podríamos pagar lo que ha hecho por nosotros. Entonces, vamos a ver a qué se refiere el hermano Oswald Chambers con el título La autoridad de la verdad. Es decir, que la verdad conlleva autoridad y la autoridad conlleva poder. Miren qué bonito. Dice así: es esencial que demos a las personas la oportunidad de que puedan actuar individualmente en base a la verdad divina. Es decir, cuando nosotros, empezando con nosotros, pero cuando estamos discipulando a otras personas, debemos compartir la verdad con ellos y luego salir de ese espacio donde nosotros debemos dejarlos responder, dejarlos tomar sus decisiones con su propia voluntad, no hacer las cosas por ellos, porque entonces nunca saborearán el poder de la autoridad de la verdad. Entonces, dice así el hermano: la responsabilidad de tomar las decisiones y poner nuestra voluntad en obediencia al Señor. Dice, la responsabilidad ha de recaer personalmente en cada uno. No podemos nosotros actuar en el lugar de nadie, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar el paso de fe por otra persona. No podemos ejercitarnos, como por ejemplo, si yo oro por ti, tú no vas a madurar, ¿verdad? Tú tienes que orar por ti mismo, tú tienes que incluso orar por otras personas, porque cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, cuando obedecemos lo que Él mismo nos ha dado como medios de gracia para madurar, entonces cada uno de nosotros saboreará el fruto de la obediencia. Nos dice el hermano, la decisión de obedecer corresponde a cada uno en particular. No obstante, el mensaje evangélico ha de servir para incitar a la acción. Es decir, nosotros continuamos compartiendo el evangelio en una forma amplia. No solamente Cristo murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día, sino vamos mostrando cómo toda la Escritura habla del Señor Jesucristo, porque Dios está restaurando desde el perdido, desde el pecador rebelde, hasta un hijo
en su familia, adoptado. Pero no solo eso, sino también está restaurando todo, incluyendo la tierra, porque recordemos que Dios nos ha prometido que volveremos a vivir con Él de forma sin interrupción del pecado. Volveremos a estar en una tierra nueva y un nuevo cielo, ¿verdad? Compartiendo comunión como lo tenían nuestros padres en el huerto de Edén, ¿verdad? Entonces dice, el inmovilismo, es decir, si nosotros no actuamos cuando Dios nos está dando la oportunidad de tener su gracia para salir de nuestras cosas, entonces dice, el inmovilismo deja a la persona paralizada, petrificada en su situación anterior. Obviamente, si nosotros no obedecemos al Señor, si no simplemente escuchamos pero no tomamos un paso en el momento que Él nos da la gracia para hacerlo, nos quedaremos en la misma situación, incluso a veces peor, porque ya hemos oído qué es lo que Dios dice y todavía estamos optando por no movernos. Dice, pero cuando se pone en movimiento, es decir, cuando tomamos un paso hacia lo que el Señor nos está pidiendo, dejamos de ser la misma persona. Aunque sea, vamos avanzando poquito a poco y vamos viendo que la verdad realmente tiene autoridad, que Dios utiliza la verdad para irnos santificando. Entonces dice, es la aparente sencillez e irracionalidad de la verdad del Evangelio lo que se interpone en el camino a la acción de cientos de hombres y mujeres que han sido convictos de pecado por el Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere? Que nosotros nos dejamos ganar por nuestro orgullo y a veces pensamos que el Evangelio es demasiado sencillo como para que tenga el poder y la autoridad de salvar y de sanar. Pensamos que tiene que hacer algo más complicado, algo de mayor madurez. Pensamos que no puede ser tan sencillo lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces así es como nos quedamos en el mismo estado y no avanzamos. Dice, la acción inicia el proceso de vivencia. Cada que tomamos, aunque sea un pasito de obediencia a lo que Dios nos está revelando, es decir, la verdad, realmente tenemos un proceso hacia caminar más en vida. Todo lo que sea menos que esto es meramente existir. Qué terrible que un cristiano meramente exista y no pruebe ni viva esa vida abundante, esa vida eterna que está disponible en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, esto sucede cuando no queremos movernos, ni siquiera un poquito, y pensamos que otros pueden orar por nosotros o poner sus manos sobre nosotros, ungirnos, de alguna manera que pensemos que siendo inactivos todavía vamos a madurar. Pues eso no tiene sentido ni siquiera en el mundo natural. Dice, los momentos que verdaderamente vivo son aquellos en los que actúo en base a mi propia voluntad. Es decir, Dios habla, Dios nos dirige y nosotros tomamos el paso. No pensamos que alguien más lo va a hacer, ni siquiera el Señor. El Señor nos manda a orar, Él no va a orar por nosotros. El Señor nos manda a estudiar la Biblia, Él no va a estudiar la Biblia por nosotros. Él nos está mandando a hacerlo y Él nos dará la gracia para hacerlo, pero nosotros hemos de utilizar nuestra propia voluntad para confiar que Él lo hará. Dice, cuando alguna verdad de Dios penetra de forma convincente en tu alma, no dejes que se desvanezca sin producir una acción interna de tu voluntad, aunque no afecte en tu envoltura física o externa. Es decir, recuerda que la batalla está en tu interior. Es tu voluntad la que tiene que ceder. Así ni siquiera sea que tomes un paso externo, dice aquí.
sino que tú sabes perfectamente y yo sé perfectamente cuando nos ponemos de acuerdo con Dios en nuestra mente y nuestra voluntad, la doblegamos al Señor. Dice, regístrala con tinta y sangre, es decir, ponle tu firma y dedícaselo al Señor, no lo dejes pasajero, no escribas con lápiz para poder borrar algún compromiso que estás haciendo con el Señor. Nos dice el hermano un consejo, ponla por obra en tu vida, actúa inmediatamente, es el consejo. Y miren qué lindo, el más débil de los creyentes, pero que mantiene una relación con Jesucristo, queda liberado en el instante que entra en acción. Y el poder de Dios omnipotente queda a su disposición y en su favor. Hermanos, ¿qué más podemos necesitar más que el poder omnipotente que Dios pone a nuestra disposición para vencer las cosas que nos han vencido toda la vida, ¿verdad? Entonces dice, acudimos a la verdad de Dios, confesamos que hemos errado, pero tristemente poco después repetimos el círculo de nuevo. Topamos con la misma verdad y de nuevo la evadimos hasta que aprendemos la necedad de repetir el proceso. No es necesario, pero somos necios y por eso que muchas veces repetimos el proceso. Dios no va a cambiar de opinión, así que o nosotros nos sometemos a lo que Él dice, porque Él es la autoridad y Él es la verdad, o estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas como Israel en el desierto. Dice, cuando nuestro Señor y Redentor nos confronta con palabra de verdad, hemos de ponernos en acción y aclarar las cosas con Él inmediatamente. Recuerden cuando Él dice en Mateo 11:28, venid a mí. Bueno, venid a mí significa actuar, tomar un paso, no solamente pensarlo, sino toma un paso en tu voluntad, toma un paso en tu interior, ríndete, ve al Señor, ponte de acuerdo con Él, todo lo que Él diga, y allí recibirás la gracia necesaria para continuar en el camino correcto. Por ello, lo último que hacemos es ir, pero todo el que acude sabe que en aquel instante le invade el poder sobrenatural de la vida de Dios. Asimismo, cuando vamos al Señor Jesús y dejamos de tratar de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro propio poder, todos sabemos, los que hemos vivido por esta experiencia, que realmente el Señor nos invade con su poder, con su gracia, y solo Él nos ayuda a salir adelante. El poder dominante del mundo, la carne y el diablo, quedan paralizados no por la acción de nosotros mismos. No es que nosotros tenemos poder sobre ni la carne, ni el diablo, ni el mundo. Y esto es lo que muchos creyentes nos podemos equivocar, que Dios nos está dando el poder separado de Él. No, Él es el poder, Él es la gracia, Él es la fuerza que vamos a necesitar cuando somos súper inmaduros en nuestra fe y cuando somos súper maduros en nuestra fe. En ningún momento vamos a dejar de necesitar del Señor. Y esto es donde muchos nos podemos confundir para nuestra propia pérdida. Voy a volver a leer el último pedacito de lo que el hermano Oswald Chambers tan sabiamente nos comparte. El poder dominante del mundo, la carne y el diablo, quedan paralizados cuando obedecemos al Señor, cuando acudimos a Él, por supuesto, pero no es por la acción de acudir a Él, sino porque el actuar hacia la voluntad del Señor nos une a Dios y nos conecta con su poder redentor. Qué
belleza, qué belleza. Les recomiendo, como siempre, que lean el devocional ustedes solitos, que lo escuchen, que lo paren, que mediten, que se aseguren que realmente están entendiendo, porque estos devocionales están repletos de consejos del reino, repletos de sabiduría de un hombre que evidentemente conocía al Señor y era conocido por el Señor. Y este devocional puede ser una herramienta, un mejor amigo para ti, así que espero que le estés sacando el mayor provecho. Veamos cuál es el título de mañana. Es partícipe de sus padecimientos. ¡Qué belleza! Bueno, como siempre, les deseo que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.